¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Las Claves del Día. Soy Joana Castro, los acompañamos durante una hora informativa contándoles lo más importante de la jornada hoy lunes 20 de septiembre. Gira en torno, por supuesto, a este viaje que ha realizado el presidente Pedro Castillo a Estados Unidos. Se ha reunido él con los empresarios de la Cámara de Comercio y que ha solicitado confianza y que inviertan además aquí en nuestro país. Llamado a la confianza. El presidente de la República, Pedro Castillo, se refirió a los compromisos de su gobierno en el marco de promover las inversiones privadas en el Perú. El mandatario rechazó los cuestionamientos que atribuyen una ideología política a su gestión e hizo un llamado al empresariado a confiar en el país como destino seguro para invertir. Este gobierno que ha llegado del interior del país no ha venido a expropiar a nadie. Saquémonos eso de la cabeza, es totalmente falso. Nosotros no hemos venido a ahuyentar los capitales, a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, vamos a invertir al Perú, los llamo para invertir en el Perú, sin desconfianza, sin duda y sin temores. Ante ello, se comprometió a brindar la seguridad jurídica a los inversionistas, ya que, según dijo, las necesidades del país se deben combatir con un trabajo en conjunto entre el Estado y los empresarios, a fin de brindar mayores beneficios a los más necesitados. Crean en nosotros que cuando ustedes inviertan allá, vamos a hacer el esfuerzo para garantizar, para darles a ustedes una garantía y para que ustedes tengan una seguridad jurídica, porque eso es importante, que vaya el empresario y el Estado cautele y lo garantice, porque de ustedes va a depender generar empleo, generar oportunidades de trabajo a nuestros hermanos. En otro momento, Pedro Castillo recordó las dificultades que se presentaron en el país a raíz de la pandemia de la COVID-19 y aunque resaltó el desarrollo y las mejoras en el sistema, lamentó que ello no haya sido equitativo en todos los sectores. Hemos tenido un crecimiento que nos ha metido en la cabeza, que es un crecimiento enorme en el país. Pero usted cuando voltea, nos damos con la sorpresa de que ese crecimiento no está equilibrado con el desarrollo. En un lado ve el crecimiento y en otro lado ve la pobreza. En un lado dice que hay crecimiento y en otro lado ve que los pueblos siguen sin agua, siguen sin luz. En esa línea, reiteró que su gobierno está enfocado en garantizar la inmunización a todos los peruanos. Sin embargo, criticó a los grupos que generan desconfianza en la vacuna. Hay movimientos indígenas que no quieren vacunarse, pero al final han entendido de que cuando me han visto por la televisión, que yo mismo he llamado y yo mismo vacunándome, han empezado a tener confianza en la vacuna. Porque si no damos garantía de la vacuna a nuestra población, poco o nada habremos hecho por la salud del pueblo. El presidente Pedro Castillo participó de una reunión con empresarios de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde además de temas económicos y de salud, también abordó la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana. Y tenemos un enlace con María Luisa Rosell, ella es periodista peruana en Washington, ha estado siguiendo justamente las actividades del presidente Pedro Castillo. María Luisa, buenas noches, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, ha sido un día atareado para el presidente Pedro Castillo aquí en la capital de Estados Unidos. Y un poco para entender el contexto de esta visita y esta gira aquí en Estados Unidos y la importancia que tenía para esta audiencia aquí en Washington, esta audiencia internacional. Y es que la llegada del presidente Castillo al poder, a Palacio de Gobierno, ha sido una gran incógnita o ha representado una gran incógnita para los analistas políticos en esta ciudad, para los analistas que hacen análisis de riesgo, para las inversiones en América Latina y en nuestro país, y por supuesto también para los propios empresarios que están pendientes de nuestro país y que quieren ciertas garantías jurídicas y ciertas garantías para que la empresa privada pueda funcionar en nuestro país.
Y desde ese punto de vista era importante la presencia del presidente Castillo en esta ciudad. ¿Qué es lo que ha pasado el día de hoy? En primer lugar, el presidente Castillo ha conseguido el respaldo del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que le expresó su apoyo en su gestión. Lo hizo durante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos esta mañana. Y luego en la tarde, efectivamente, como ustedes mostraban en ese reportaje, el presidente se reunió con más de un medio centenar de empresarios de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, estadounidenses y peruanos también. Estaban empresas muy importantes, por ejemplo, como Apple, como Microsoft, como United Airlines, como Delta, como las mineras Newmont, Southern, entre otras compañías. Y los empresarios escucharon de primera mano las declaraciones del presidente Castillo, que primero hizo un llamado para que los inversionistas vayan a nuestro país y luego un pedido. Les dijo que era el momento de dejar la desconfianza y que apuesten por el Perú sin temores, y reiteró una y otra vez que el Perú es un país que ofrece garantías para las inversiones extranjeras. El presidente reconoce la importancia, o por lo menos lo dijo hoy, de la necesidad de inversiones privadas en nuestro país, pero al mismo tiempo señaló que tiene que haber reglas claras y transparentes para que respeten los derechos de los trabajadores. Algunos analistas con los que yo he conversado el día de hoy, que han estado precisamente en este encuentro con los empresarios, han recibido bien el mensaje del presidente, pero como me dijo, por ejemplo, Eric Farnsworth del Consejo de las Américas, un analista político de este centro de pensamiento aquí en Washington, ahora, a partir de ahora, lo que hay que ver es cómo pasa el presidente Castillo del discurso a la acción, es decir, cómo transforma su discurso exactamente en la práctica. Además de esas reacciones, María Luisa, habíamos tenido también a través de la información que nos has brindado en RPP en general, es que se dieron algunas protestas, por ejemplo, fuera del hotel donde se encontraba el presidente Pedro Castillo. ¿Esto se ha vuelto a repetir? ¿Se ha dado de algún grupo en específico? ¿Qué otro tipo de reacciones han habido con relación a la presencia de él allá? Sí, efectivamente, esto ocurrió en la puerta del Hotel Mayflower, donde se hospedaba hasta el día de hoy, hasta esta noche, el presidente Castillo. Eran grupos a favor de la visita del presidente Castillo y grupos en contra de la visita del presidente Castillo, que protagonizaron una escena de insultos el día de ayer antes de que llegara el presidente. Y luego el día de hoy había un grupo mucho más reducido en la puerta de la Organización de Estados Americanos el día de hoy, en la mañana muy temprano, en donde también llegaron, pero era un grupo mucho menor al del día de ayer, donde era un grupo mucho más grande en cuanto a los que estaban a favor y en contra. Y tu balance después de haber estado siguiendo las actividades y reuniones del presidente Pedro Castillo, sabemos que, claro, no hubo acceso a la prensa, pero el ambiente que se ha vivido durante estas últimas horas, por ejemplo, ¿reflejaría o te daría a entender que ha sido, digamos, un balance con un final positivo? Como digo, el presidente ha logrado el respaldo del secretario general de la OEA desde el punto de vista político. Eso es algo positivo para el gobierno del presidente Castillo. Desde el punto de vista económico es una dinámica distinta porque el presidente ha planteado sus objetivos, ha expuesto sus propuestas y ha dicho que efectivamente su gobierno está abierto no solamente a las inversiones privadas, sino que quiere que la empresa privada, tanto en el Perú como en el exterior, los empresarios y los inversionistas de Estados Unidos, confíen y tengan las garantías de que es posible hacer negocios en el Perú. Y ese ha sido el mensaje que ha traído el día de hoy. Pero, sin embargo, todas esas políticas o todas esas propuestas que ha presentado el presidente Castillo el día de hoy van a ser evaluadas en los próximos meses cuando, como dijo Eric Farnsworth, se concreten en la práctica. Mañana es otro día muy importante porque mañana el presidente va hasta la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde no solamente va a exponer sus propuestas y sus políticas en el marco de este organismo tan importante como es Naciones Unidas, dentro de la 76ª Asamblea General de Naciones Unidas, sino que además va a tener la oportunidad de conversar con los directivos de las principales organizaciones internacionales y multilaterales, el Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que es una cita muy importante la que va a tener también el presidente Castillo el día de mañana en la ciudad de Nueva York. ¿Actividades que inician a qué hora? Comienzan en la mañana, muy temprano. Como se sabe, la Asamblea General de Naciones Unidas tiene una agenda sumamente larga en el transcurso del día y paralelamente a las reuniones que el presidente tiene, también el ministro de Economía y sus otros ministros tienen reuniones con otros funcionarios de las organizaciones multilaterales que acabo de señalar. Algo que es muy importante notar es que en la cita que tuvo el presidente el día de hoy en la Cámara o con los empresarios de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, también se encontraba el funcionario de la Casa Blanca, Ricardo Zúñiga, que es el funcionario de más alto nivel en la Casa Blanca en lo que se refiere a los temas de asuntos para América Latina. Él es uno de los principales asesores del presidente Joe Biden para asuntos de América Latina, es el enviado especial para el Triángulo del Norte y él estaba también ahí en esta cita del día de hoy. Él decidió declinar cuando le pedí declaraciones para RPP Noticias, pero es importante notar que aunque no había un encuentro directo entre funcionarios del gobierno de Estados Unidos con los del Perú, sí estaba presente este funcionario de la Casa Blanca. Perfecto, María Luisa Rosell, muchas gracias. Muy completo el informe, contándonos las actividades que ha realizado el presidente Pedro Castillo. Mañana hay una agenda bastante larga que empieza desde muy temprano. Periodista peruana en Washington, dándonos la información de lo que ha sido también esta presentación ante el Consejo Permanente de la OEA. Falta mañana todavía una presentación y reuniones con representantes de las Naciones Unidas. Mientras tanto, nosotros retornamos al plano local. Se han dado declaraciones de parte de la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba, respecto a que justamente al discurso que dio el mandatario Pedro Castillo en Estados Unidos, en el que le pedía a los inversionistas, a las empresas que tengan confianza en nuestro país. Ella ha saludado esta parte de